Siempre digo lo mismo, pero qué placer, qué privilegio poder estar aquí con ustedes. Seguimos esta mañana en el libro de Filipenses, la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. Estamos en capítulo 4, aunque el capítulo 4 no es muy largo, vamos a ver solo la primera parte esta mañana. En la próxima semana vamos a tomar una pausa en esta serie para el Día de los Padres, y la otra semana seguimos y terminamos, si Dios lo permite. Filipenses 4, de 1 a 9. Vamos a leer el pasaje de 1 a 9, escuchando todo el pasaje, para luego ver las partes y los detalles. Filipenses 4, de 1 a 9, así dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Oremos. Dios, nuestro Padre Celestial, otra vez te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias por permitirnos llegar aquí, a estar juntos, alabándote, glorificándote y escuchando de tu palabra. Y como siempre hacemos, queremos pausar y pedirte que nos ayudes en este tiempo a enfocarnos en tu palabra para aprender lo que tú tienes para nosotros esta mañana, para que podamos salir con más conocimiento de ti, y no solo conocimiento, sino andando más cerca de ti, poniendo en práctica lo que tu palabra nos dice. Te pedimos por nuestros hermanos que no pueden estar con nosotros esta mañana por cualquier razón, que ayudes a ellos, que quites cualquier obstáculo para que puedan estar con nosotros en el futuro. Y ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que nos guíes y que tú seas glorificado en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1, he puesto como una introducción a este pasaje que dice, hermanos míos, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo sigue hablando a ellos, a esos hermanos filipenses, de una manera muy positiva y cariñosa, llamándolos su gozo, amados, y su gozo e incluso su corona. Que ellos
eran para él un tesoro por la obra que Dios estaba haciendo en sus vidas. Pero también dice, estad así, estén así firmes en el Señor. Dice así porque está siguiendo. Tenemos que siempre recordar que los números de los capítulos y versículos fueron añadidos después, que eso fue una carta. Y él sigue hablando. Y estaba hablando de los ejemplos, que había que seguir el buen ejemplo, los buenos ejemplos de él y otros, y evitar el mal ejemplo de los falsos maestros. Y dice así, siguiendo los buenos ejemplos, había que estar firmes en el Señor. Estar firme en el Señor quiere decir que nada nos puede mover de nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y a veces hay que pensar, ¿por qué Pablo diría algo así a sus hermanos amados y que iban bien? Porque no es automático. Porque siempre existe un peligro. No es automático que un creyente va a mantenerse firme, a pesar de lo que algunos dicen. Hay muchas personas que dicen, si tú eres un verdadero creyente, te vas a mantener firme, fiel hasta el final. Pero la Biblia dice algo diferente, que tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Tenemos que decidir, como decidió Pablo, prosigo hacia la meta. Es una decisión. Y Pablo, en sus cartas, siempre exhorta a los hermanos a tener ese mismo propósito, de seguir firmes, siguiendo al Señor. Luego él habla de unidad, en un caso específico, en versículos 2 y 3, hablando acerca de dos mujeres. Los nombres Evodia y Síntique son nombres de mujeres. No sabemos quiénes eran más de lo que se dice aquí, que eran compañeros de trabajo en el Señor, en el Evangelio. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, que se pongan de acuerdo en el Señor. Y luego dice, en 3, asimismo te ruego también a ti, sin decir a quién estaba hablando, un líder en la iglesia, compañero fiel, obviamente esa persona supo quién era, a quién decía eso, que ayudes a estas, las dos mujeres, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también. Clemente es otro colaborador que menciona Pablo aquí, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y entonces, aunque la carta a los filipenses es muy positiva, Pablo había oído un reporte cuando Epafrodito trajo la ayuda, la ofrenda de los filipenses a Pablo. Obviamente trajo también un reporte, cómo iban las cosas en la iglesia. Y aunque las cosas iban bien, hubo un problema entre dos hermanas en la iglesia. Y Pablo dice, pide a ellos ponerse de acuerdo en el Señor, o sea, buscando la manera de tener paz entre ellas por su relación con el Señor. Y es interesante que él no dijo cuál de ellas tuvo razón. No dice, Evodia, ponte de acuerdo con la otra, con Síntique, o ni dije Síntique, ponte de acuerdo con Evodia. Él exhorta a ellas a ponerse de acuerdo. Y también pidió a un hermano ayudar a ellas. Eso nos dice que la unidad en la iglesia es muy importante. A veces hay que trabajar para mantener la unidad. No es automática. Vamos a tener que arreglar situaciones y buscar paz y unidad entre los hermanos. Pero también, como dice en el bosquejo, también esos versículos nos dicen que cada miembro del cuerpo importa mucho. Pablo estaba lejos.
preso en Roma, pensando en la iglesia, pero también en estas dos mujeres. Que Pablo no solo quiso ver a la iglesia creciendo, sino que le interesó cada persona en la iglesia. Es un buen ejemplo para nosotros, que debemos pensar en un hermano que necesita ayuda, una hermana con quien tenemos que ponernos de acuerdo o que tiene un problema en que podemos ayudar. Cada persona importa a Dios, no solo los líderes, no solo los pastores, cada persona. Hay otro punto interesante aquí. Hubo colaboradores de quienes no sabemos mucho. En la Biblia sabemos hacer algunas cosas acerca de los apóstoles y Pablo y Timoteo, pero él menciona a Clemente aquí y otros. Pero lo que es muy interesante es que él dice acerca de esos colaboradores que las dos mujeres habían trabajado con ellos y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Por qué es tan interesante? Porque Pablo no dudó en decir acerca de sus compañeros, de sus colaboradores en el Evangelio, que eran salvos. Que el libro de la vida es la lista, como decir, de las personas que tienen vida eterna. Y Pablo no solo no dudó en decir que él tuvo vida eterna, sino que también supo que esas personas también tuvieron la vida eterna, que sus nombres estaban en el libro de la vida. Porque hay muchas personas que dicen que nadie puede estar 100% seguro de que él mismo tiene vida eterna, y menos otras personas. Pero la Biblia nos dice que sí podemos tener seguridad, porque fe, creer en Jesús es seguridad, de que lo que Él dice es verdad. Entonces, si Él dice que el que cree en mí tiene vida eterna, y yo creo en Él, yo tengo vida eterna. Pero en cuanto a los hermanos, obviamente hay personas que no conocemos suficientemente para decir que si es un creyente o no. Una persona puede decir, sí, yo creo en Jesús, y quizás no sabemos de qué están hablando, si han creído en Él para vida eterna o no. Pero hay personas que conocemos y sabemos que si hemos hablado acerca de la fe, hemos hablado acerca de Jesús. Hay personas que conocemos y podemos saber, fulano es un hermano en Cristo. Aún si falle, aún si se desvíe, no tenemos que dudar la salvación de un hermano que ha puesto su fe en Jesucristo. Pero sobre todo yo digo que si Pablo pudo decir que sus colaboradores tuvieron sus nombres en el libro de la vida, ¿cuánto más nosotros debemos saber? Podemos tener confianza de que ya estamos en el libro de la vida si es que ya hemos creído en Jesucristo para vida eterna. Eso no es el punto principal en lo que está diciendo. Está hablando acerca de la importancia de la unidad, pero es un punto interesante. Sigue hablando de gozo y gentileza. En 4 y 5, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Otra vez Pablo, el que tuvo preso, diciendo a los que estaban libres que deberían tener gozo en el Señor. O sea, gozándose en su relación con el Señor. Cuando nuestro gozo es en el Señor, sigue. No solo cuando las circunstancias son buenas, sino también a pesar de las circunstancias malas. Yo digo a pesar, podríamos decir en medio de los problemas, en medio de la tristeza. Como hemos dicho antes, el mismo Pablo habló en esa carta de estar triste y al mismo tiempo de tener gozo en el Señor. Pero cuando nuestro gozo es por nuestra relación con Dios como Padre, puede seguir el gozo aunque tengamos problemas. Y Habacuc 3, 17 y 18 es un buen ejemplo de eso, habla muy claramente de eso. Habacuc, tengo que encontrarlo.
No lo marqué. El problema es que tengo los libros numerados en inglés. ¿Dónde están? Tendré que buscarlo aquí. Aquí está. Habacuc 3, 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es la actitud que podemos tener en el Señor. Y luego habla de gentileza. Gentileza es igual a bondad o amabilidad. Podemos pensar en una persona tranquila, amable, bondadosa. Y Pablo dice a ellos: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuando las otras personas piensen en ustedes, que noten su gentileza, que son gente bondadosa y amables, tranquilas. Y entonces debo preguntarme, ¿es lo que otros ven en mí? Cuando piensan en mí, cuando piensan en nosotros, pero cada persona, cada uno de nosotros, podemos reflexionar. Otras personas piensan en mí como una persona tranquila, bondadosa, amable. Y parece mucho cuando pensamos en gentileza. La descripción del fruto del Espíritu en Gálatas 5 no usa la misma palabra, pero habla de la misma idea en varias maneras. Cuando dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Eso es la misma idea. Fe, mansedumbre, templanza. Varias palabras en esa lista tienen esa idea. Benignidad, mansedumbre. Es lo que Dios produce en nosotros. Y no es el consejo del mundo. Porque el mundo dice: no, tú tienes que cuidarte a ti mismo, hacer lo que a ti te gusta. No te preocupes en lo que los demás piensen de ti. Y sobre todo yo creo que para los hombres es un poco difícil, que debemos ser fuertes y duros. Pero la Biblia dice que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y lo pone un porqué. Porque el Señor Jesús está cerca. Eso nos dice que en todo debemos ser motivados por el hecho de que en cualquier momento Jesús puede venir a buscarnos en el rapto. El Señor está cerca, está hablando de eso, de que en cualquier momento Él puede venir para nosotros. Entonces tenemos que vivir conscientes de eso. Y nuestras vidas deben ser caracterizadas por el fruto del Espíritu. Vamos a seguir entonces a 6 y 7, dos versículos muy, muy prácticos para nosotros. Pedir en vez de preocuparnos. Las instrucciones de Pablo a los filipenses se aplican a nosotros. Es muy importante lo que dice aquí. Por nada estéis afanosos, o sea, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, preocuparnos es natural. Entre los humanos es normal. Porque la vida es difícil. Hay cosas que no podemos controlar. Y solemos preocuparnos, estar ansiosos, afanarnos. Pero dice que nosotros como hijos de Dios tenemos otra opción. Podemos llevar nuestras peticiones
a Dios, nuestro Padre Celestial. Y tenemos un buen Padre que nos ama y que nos cuida muy bien. Y no solo es un mandato que en vez de preocuparnos debemos llevar nuestras peticiones a Dios, pero también nos dice cómo tener paz. Es una receta, podemos decir. Además de ser un mandato, es una receta si queremos tener la paz de Dios en vez de preocupación. ¿Qué vamos a hacer? Cada vez que empezamos a preocuparnos por algo, tenemos que llevar el asunto a Dios y dejarlo con Él. No es fácil. Y la otra cosa es que suelen volver las preocupaciones. Porque una vez podemos decir, Dios, encárgate de eso, por favor. Yo te lo doy a ti porque yo no puedo cambiarlo, pero está en tus manos. Y ya, lo dejamos con Dios, pero a veces en una hora, o mañana, o medianoche, llega otra vez la misma preocupación. ¿Qué hacemos? Entonces, si la preocupación vuelve la próxima semana, el próximo día, debemos repetir el mismo proceso. Y para mí ha sido muy útil pensar conscientemente, ya llegó otra vez esa preocupación. Yo lo dejé con Dios, pero volvió. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dejarlo otra vez en las manos de Dios. Decir, Dios, yo ya he entregado esa preocupación a ti, pero me siento preocupado otra vez. Otra vez. Lo llevo a ti. Aquí está mi petición otra vez, para que te encargues de eso. Otra pregunta sería, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces debemos repetir ese mismo proceso? Las veces que sea necesario. Una vez, 2 veces, 1000 veces. Pero si cada vez que estamos preocupados llevamos nuestras peticiones a Dios, va a funcionar, porque Dios nos cuida. Y el resultado está aquí, pero vamos a ver a 1 de Pedro 5, 7. Primero, Pedro habla de la misma cosa. 1 de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Está hablando de la misma cosa, pero usando, me gusta la palabra que usa, echando su ansiedad sobre Él. Eso me dice que es algo que hacemos conscientemente. Aquí lo tienes, Dios. Encárgate de eso, por favor. No es solo pedir, es pedir pensando, te lo llevo, Dios, a ti, sabiendo que tú puedes encargarte de ese asunto. Y, aunque no está en el bosquejo, un punto importante es que él dice con acción de gracias. O sí está en el bosquejo, pero con acción de gracias. ¿Por qué? Porque mientras estamos pidiendo lo que necesitamos de Dios, mientras estamos llevando nuestras peticiones a Él, nuestras ansiedades, debemos recordar todo lo que Dios nos ha hecho y nos está haciendo. Siempre dando gracias a Él por todo. Y entonces el resultado, ¿qué es el resultado? Que las cosas saldrán bien. No es lo que dice. No siempre salen bien las cosas. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces las cosas salen muy bien y muchas veces podemos dar gracias a Dios. Yo oraba por eso y mire cómo salió. Todo bien, gracias a Dios.
pero a veces las cosas no salen de la manera que queremos. Pero dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es el resultado de llevar nuestras peticiones a Él con acción de gracias en vez de preocuparnos, que vamos a tener la paz de Dios, que dice que es una paz muy profunda. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Podemos tener una paz que el mundo no puede entender, porque a veces, a pesar de malas circunstancias, a pesar de pruebas, cualquier cosa, tenemos paz, podemos tener esta paz de Dios. Suena muy fácil llevar nuestras peticiones a Dios y confiar en Él y tener paz, pero es difícil. Yo he pensado, ¿por qué es tan difícil llevar nuestras cargas a Dios y dejarlas allá, dejar las cargas con Él? Yo creo que a veces es porque sabemos que Dios es bueno y sabemos que es poderoso y que puede hacer cualquier cosa, pero a veces no confiamos que Él va a hacer lo mejor para mí. A veces podemos tener esa duda de que realmente Dios cuida tanto de mí. Yo sé que es poderoso, que es bueno, pero a veces dudamos su amor para nosotros, pero no debemos dudar. Él es un buen Padre y ha mostrado su amor en tantas maneras. A veces quizás eso no es el problema, quizás el problema es que tenemos temor de que lo que Él quiere para mí, que Él sabe que es mejor, no será lo que yo quiero. A veces tememos su voluntad, pero no debemos temer su voluntad porque Él es bueno y es un Dios de amor. Y aun cuando las cosas no salen bien para nosotros, Él está haciendo su obra, ayudándonos a crecer, dándonos oportunidades para servirle y para incluso recibir recompensas. Son cosas muy importantes. Y luego, Él habla de llenar sus mentes con las cosas buenas. Pedir en vez de preocuparnos y luego también llenar nuestras mentes con las cosas buenas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, 8 cosas. En esto pensar. No vamos a analizar cada frase, cada palabra, pero obviamente está hablando de las cosas buenas, las cosas que nos ayudan. ¿En qué vamos a meditar? ¿En qué vamos a poner nuestra atención? ¿Con qué vamos a llenar nuestras mentes? El ejemplo que he dado es que la vida es como un buffet. Podemos pensar en un restaurante, quizás un restaurante en un resort todo incluido. Entras y tú puedes comer todo lo que quieres. No es tan bueno a veces para la salud. Divertido, sí. Pero la vida es así, que hay muchas opciones. Y nosotros tenemos que decidir. En ese buffet hay carne, hay vegetales, frutas, hay ensalada, pero también dulces, postres, refrescos, todo eso. ¿Qué vamos a escoger? Porque entras y tú puedes comer postre tras postre, o puedes empezar con una ensalada. Mi estrategia es siempre empezar con ensalada para que luego pueda comer lo que quiero, si estoy en un lugar donde todo se puede comer. Yo cuando era joven, yo fui al Instituto Bíblico de Moody en Chicago, como una universidad cristiana. Solo pasé un año allá y luego nos casamos y nos dijeron que la comida en la cafetería era buena. Comimos en la cafetería y era básicamente todo incluido. Y nos dijeron, tengan cuidado
que es el promedio es que los nuevos estudiantes ganan 15 libras en un año, su primer año, porque hay de todo en la cafetería. Y de verdad, la comida era buena, y como por ejemplo para el desayuno, había avena, huevos, pero también donas, también otras cosas así, y era un poco difícil dejar eso, no comer algo dulce y comer 2 huevos y avena. Pero se podía. Y en las otras comidas había ensalada, pero también dulces. Pero la vida es así y tenemos que pensar en los resultados. Podemos escoger llenar nuestras mentes con las cosas malas o incluso vacías, pero hay resultados diferentes. Si comemos cosas saludables o cosas con mucha grasa y azúcar, debemos pensar en la vida así. ¿Cómo vamos a enfocarnos entonces en las cosas buenas? Aunque Pablo no dice aquí, no piensen en las cosas malas. Es obvio que para enfocarnos en las cosas buenas debemos rechazar la tentación de llenar nuestras mentes con las cosas malas, o incluso las cosas que no valen, que quizás no son malas en sí, pero que no tienen ningún valor. Hay que pensar en cómo vamos a llenar la mente con cosas buenas. Debemos evitar algunas cosas, porque es fácil llenar nuestras mentes con cosas malas o cosas que no tienen valor. Y más hoy en día con la tecnología, con los teléfonos, podemos pasar mucho tiempo en cosas que no valen o incluso en cosas que nos hacen daño. Tenemos que evitar estas cosas para llenar nuestras mentes con las cosas buenas. Y eso es el otro lado. No solo tenemos que evitar lo malo, tenemos que llenar nuestras mentes conscientemente con las cosas buenas. Pensando en la música, películas, videos, noticias, chismes, no solo son los medios, no solo videos. No debemos llenar nuestras mentes con chismes y cosas así tampoco, sino con las cosas buenas. Obviamente, la fuente de las cosas buenas, la mejor fuente es la Biblia. Pero no hay ningún versículo que nos dice, por ejemplo, que siendo cristianos que solo debemos escuchar música cristiana o que nunca podemos ver una película que no sea cristiana, pero sí tenemos que tener cuidado, llenar nuestras mentes con cosas buenas en vez de cosas malas. Y él pone eso junto con versículo 9, donde dice algo muy parecido a lo que dijo antes, en 3:17. En 3:17 dijo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis nosotros. Él se puso a sí mismo como un buen ejemplo, pero dijo que había otros. Y aquí también él dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es otra manera de hablar de la paz de Dios, que si dice el Dios de paz estará con vosotros, está hablando de experimentar su paz, llevando nuestras peticiones a Él y también llenando nuestras mentes con las cosas buenas y siguiendo buenos ejemplos. Lo que habían aprendido y recibido de Pablo, lo que habían visto en él, él dice, hagan eso y el Dios de paz estará con vosotros. Otra vez debemos pensar, como mencioné en el capítulo 3, ¿puedo yo decir a otros, síguenme? Yo no soy perfecto, pero yo voy en esa dirección. Sí, yo fallo, pero mi intención es seguir a Jesús. Y entonces
pueden seguirme en esa dirección. Si no podemos decir a otros, síguenme, debemos analizar. En esa área de la vida, no, yo no soy buen ejemplo, o no voy en la dirección correcta, entonces debemos cambiar eso. O, como dice, llevar esa área de nuestra vida a Dios para que Él nos cambie, porque nosotros no tenemos la fuerza para cambiarnos, pero Dios viviendo en nosotros sí tiene todo poder, toda fuerza para cambiarnos. Si andamos con Él, andando en el Espíritu, dependiendo de Él nos puede cambiar. Pero tenemos aquí, en este pasaje, buen consejo acerca de la unidad, acerca de las preocupaciones y acerca de las cosas con que vamos a llenar nuestras mentes. Si seguimos el consejo que tenemos en esos 9 versículos, nos va a ser de mucha ayuda. Y como dije, es un pasaje muy práctico para nosotros, porque todos nosotros tenemos problemas a veces con ansiedad, preocupaciones. Podemos pensar, no voy a llevar eso a Dios. Todos nosotros tenemos que estar conscientes también de que estamos llenando las mentes con cosas buenas. No hay ninguna regla que dice que tenemos que leer la Biblia por tanto tiempo cada día o algo así. No es una ley, pero es bueno para nosotros leer la Biblia pensando en lo que dice, aplicando lo que dice a nuestras vidas y siempre pensando en cómo vamos a llenar nuestras mentes con las cosas buenas. Vamos a orar. Dios, Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, porque sabemos que siempre estás con nosotros, que siempre podemos llevar nuestras peticiones a ti, nuestra ansiedad, echando nuestra ansiedad sobre ti, porque tú eres un buen Padre. Sabemos que somos débiles y que solemos fallar mucho, pero queremos crecer. Ayúdanos a crecer en nuestra confianza en ti. Ayúdanos a llenar nuestras mentes con las cosas buenas en vez de las cosas malas. Y cuando estamos preocupados, llevar las peticiones a ti. Ayúdanos a crecer en eso, para que podamos conocerte más y andar más cerca de ti, andando en tu gozo, experimentando tu paz en nuestras vidas y también siendo buenos ejemplos a los demás. Todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.